afternoon, buenas tardes. Mi conferencia será en español. El derecho propio de la Compañía de Jesús consiste en la fórmula Instituti, contenida en las dos bulas, las constituciones escritas por Santo Ignacio y aprobadas definitivamente en 1558 por la Congregación General Primera, y las normas complementarias del 1995. Ahora, ¿qué encontramos en el Código de Derecho Canónico? Todo tiene el texto, por eso los textos de los cánones los encuentran. El canon 587, párrafo primero, dice: para defender con mayor fidelidad la vocación y la identidad de cada instituto, en el código fundamental o constituciones de cada uno de ellos deben contenerse, además de lo que se ordena observar en el canon 678, las normas fundamentales sobre el gobierno del instituto y la disciplina de sus miembros, la incorporación y formación de estos, así como el objeto propio de los vínculos sagrados. En el canon 568, que tiene como fuente Perfecte Caritatis II, encontramos: todos han de observar con fidelidad la mente y propósitos de los fundadores, corroborados por la autoridad eclesiástica competente, acerca de la naturaleza, fin, espíritu y carácter de cada instituto, así como también sus sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio del instituto, evidentemente patrimonio espiritual, no es patrimonio de los bienes temporales. Dado que la intención y los propósitos de los fundadores en relación con la naturaleza, finalidad, espíritu y carácter de los institutos han sido sancionados por la autoridad competente de la Iglesia, el obispo diocesano o la Santa Sede, con la aprobación del carisma y la erección del instituto, el canon 587 en el párrafo 2 dispone: ese código es aprobado por la autoridad competente de la Iglesia y solo con su consentimiento puede modificarse. Gracias. Disculpen. Como consecuencia de lo afirmado en los cánones 587, párrafo primero, y 578, el canon 587 en el párrafo tercero establece: en ese código se han de armonizar convenientemente los elementos espirituales y jurídicos, pero no deben multiplicarse las normas sin necesidad. Finalmente, en el párrafo cuarto del mismo canon 587 proporciona: las demás normas establecidas por la autoridad competente del instituto se recogerán convenientemente en otros códigos, normas que pueden revisarse y acomodarse cuando sea oportuno, según las exigencias de los lugares y tiempos. Aquí los cánones más importantes que nos interesan. Entonces, según el Código, el derecho propio de todo instituto de vida consagrada consiste en las constituciones o código fundamental y otros códigos que recogen las demás normas fuera de las constituciones. Las constituciones deben contener las normas fundamentales relativas a los diversos aspectos de la vida del instituto, normas que expresan su carisma fundacional. Para tutelar este carisma, que no pertenece solo al instituto, sino a toda la Iglesia, las constituciones deben ser aprobadas no solo por el capítulo general, la congregación general en la compañía, de cada instituto, sino también por la autoridad competente de la Iglesia. El obispo, si se trata de un instituto de derecho diocesano, o la Santa Sede, si se trata de un instituto de derecho pontificio. Cada carisma es un don a toda la Iglesia.
Los otros códigos, que pueden asumir diferentes nombres, reglamento, directorio, reglas, estatutos, normas complementarias, contienen las demás normas emitidas por el capítulo general y aplican a lo largo del tiempo y en los distintos lugares las disposiciones de las constituciones. Pueden ser modificadas cada vez que el capítulo general vea que es necesario, sin que se exija la aprobación de la autoridad eclesiástica. Evidentemente, toda norma contenida en estos códigos secundarios, si contradijera las constituciones, no tendría valor. Eso puede ser invocado por cualquier miembro del instituto, precisamente en relación con la protección del carisma expresado y aplicado en las formas fundamentales contenidas en las constituciones. Hay casos en los cuales un grupo de religiosos recurren a la congregación porque efectivamente los reglamentos contradicen las constituciones, especialmente lo que es el carisma del instituto. Y en este caso interviene con una visita canónica o otras maneras. Según el Código de Derecho Canónico, pues, las constituciones son para todos los institutos un punto de referencia estable para su ser y obrar y para el ser y obrar de cada miembro, teniendo en cuenta, evidentemente, que las constituciones no deben quedar como libro muerto, sino que deben ser fuente de vida para dar una respuesta eficaz a las necesidades actuales de la Iglesia y de la sociedad. Juan Pablo II, cuando en la exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata, en el número 37, habla de fidelidad creativa o fidelidad dinámica a la propia misión, por parte de los institutos, en coherencia con la renovación esperada por Perfecte Caritatis II, entendiendo esta fidelidad como un volver a los fundamentos evangélicos de la vida consagrada y concretamente a los fundamentos carismáticos de la forma de consagración propia de cada instituto, para encarnarla en diferentes tiempos y lugares con nuevas iniciativas apostólicas y nuevas estructuras de apoyo, pero en armónica continuidad con el don que el Espíritu hizo en los orígenes. Aquí voy a saltar algunas líneas. Al final del número 37, Juan Pablo II dice, y aquí interesa particularmente a nosotros en relación a la fórmula, en este espíritu vuelve a ser hoy urgente para cada instituto la necesidad de una referencia renovada a la regla, porque en ella y en las constituciones se contiene un itinerario de seguimiento caracterizado por un carisma específico reconocido por la Iglesia. Juan Pablo II distingue entre la regla y las constituciones, por lo que también toma en consideración la posible existencia de un documento por encima de las constituciones, al que hay que remitirse como punto de referencia seguro en el proceso de actualización del carisma. Probablemente aquí el Papa pensaba a la regla bulada de San Francisco, pero puede ser también al Instituto de la Compañía. Observamos, sin embargo, que el Código no contempla un documento ulterior por encima de las constituciones, que sea su fundamento. La pregunta que surge entonces es, ¿dónde encaja, según el Código de Derecho Canónico, la fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús? Segundo punto, carisma colectivo de fundación y fórmula del Instituto. La cuestión de la que partimos es si la fórmula corresponde a lo que establece el Código de Derecho Canónico respecto del documento fundamental que también llama constituciones. Consideremos el canon 587 para relacionar la fórmula con su contenido. Toda la doctrina conciliar sobre los institutos de vida consagrada, y por tanto la del nuevo código,
gira en torno a que todo instituto debe aclarar y tener muy claro su carisma, es decir, su naturaleza, fin, espíritu, carácter y sanas tradiciones, realidad que constituye, como decía, el patrimonio espiritual del instituto mismo. Esto constituye la identidad del instituto, que da plena conciencia del papel que debe desempeñar en la Iglesia. Es el carisma que funda la unidad de vida, propósito y acción de los miembros de un instituto. En este punto conviene aclarar que se entiende por carisma de un instituto. Tanto el Vaticano II como el Código no usan el término carisma, pero sí usan términos conceptualmente correspondientes. La comisión del Código no utilizó este término porque decía que jurídicamente era demasiado abstracto y por eso utilizó otros términos, pero asumidos del Vaticano II. El Vaticano II habla del espíritu primitivo de los institutos, fisionomía adecuada, función propia, espíritu y finalidad propios de los fundadores, tradiciones saludables, patrimonio de cada institución. Y el Código habla de la intención de los fundadores, sus proyectos, naturaleza, carácter, propósito, espíritu del instituto, tradiciones saludables, bienes del instituto, programa de vida. En el origen de todo instituto se encuentra el carisma colectivo. Aquí en el texto hay un error, dice carisma colectivo del fundador, no, carisma colectivo de fundador, porque se distingue, ahora lo veremos, del carisma colectivo del fundador. Ahora, se encuentra un carisma colectivo de fundador, que aunque a veces se configura bajo la influencia de los carismas personales del fundador, sin embargo, por su naturaleza es compartido por otros. Los carismas personales del fundador, evidentemente, no son compartidos por otros. La lágrima que Santo Ignacio tenía, el don de las lágrimas, no ha pasado a la compañía, no tenemos que lagrimar todos. Porque era un don particular cuando rezaba la misa, etc. Luego tenemos el carisma colectivo de fundación. Lo que en Vita Consecrata 36 se llama también carisma fundacional, que es el carisma colectivo del fundador enriquecido por el carisma del primer núcleo de personas que lo comparten, que en un sentido muy amplio podemos decir núcleo cofundador. Es importante considerar el carisma colectivo de fundación, porque manifestando el carisma de fundador como carisma colectivo, lo enriquece y lo lleva a una mayor clarificación. Manifiesta el aspecto comunitario del carisma. En efecto, en este carisma colectivo de fundación se encierra propiamente el origen del instituto, es decir, su peculiar forma de vida, el propio estilo de vivir los consejos evangélicos y la vida fraterna, su naturaleza, su carácter, su fin, su espíritu o espiritualidad. Todo esto ya está presente en los orígenes del instituto, aunque se desarrollará en continuidad en el tiempo. En la compañía es bien clara la función desempeñada por los primeros compañeros desde los días de París y luego particularmente la reunión de mediados de marzo a fines de junio del 1539 que dio lugar a la llamada Deliberatio Primorum Patrum y a la prima Societatis Jesu Instituti Summa o Quinque Capitula, aprobada verbalmente por Pablo III en Tivoli il 3 de septiembre del 1539.
En el preámbulo de este segundo documento, los 5 capítulos, el Papa se dirige no solo a San Ignacio, sino también a los primeros 9 compañeros. Ciertamente esto no significa, en mi opinión, que San Ignacio no deba ser considerado en el origen mismo de fundación de la Compañía de Jesús, ya que es él quien recibió originariamente el don de los ejercicios espirituales en los que se formaron todos los primeros compañeros y de donde surgió su vocación de servir a Dios y a la Iglesia bajo la guía de Romano Pontífice. Además, en la Prima Societatis Jesu Instituti Summa o 5 capítulo encontramos el espíritu, la mente y el corazón de San Ignacio. Finalmente, se debe considerar el carisma de cada uno de los miembros del instituto, en cuanto participación en el carisma colectivo y en cuanto carisma personal, dado por Dios para realizar la propia vocación en el instituto. Los carismas personales de los miembros, siempre que sean coherentes con el carisma colectivo de fundación, son su enriquecimiento, ya que en general el carisma de un instituto se va aclarando y explicando cada vez más en la historia, en continuidad con sus orígenes. Que sea un instituto que en los orígenes para la educación, que cambia completamente, se pasa a ser para la asistencia de los enfermos. Son 2 espiritualidades distintas, porque cada espiritualidad vive en sí misma un aspecto del misterio de Cristo. Una cosa es Cristo que predica, otra cosa es Cristo que sana. O sea, una cosa es la espiritualidad de un instituto totalmente dedicado a los enfermos, otra la espiritualidad de un instituto totalmente dedicado a la enseñanza, al anuncio de la palabra, etc. Por eso, si una persona en un instituto vive un propio carisma, ma que contraddice completamente con la finalidad del instituto, bueno, no está hecho por aquel instituto. La personalización de un carisma colectivo es auténtica si se vive en comunión con todos los demás que participan del mismo carisma. La valorización de los dones personales me parece una característica propia de la Compañía de Jesús. Uno de los fines de la misma manifestación de conciencia, como la encontramos en el examen general, es justamente esto último. Además, se encuentran las sanas tradiciones, que se realizan o en todo el instituto o en parte de él, y que incluso pueden remontarse a mucho tiempo atrás, como concreción del carisma del instituto según diversas modalidades en varios lugares y a través del tiempo, en adhesión a las culturas de diferentes lugares y a las variaciones culturales de un lugar. Las tradiciones dadas por la práctica de vida del instituto son saludables si están en coherencia con el carisma colectivo de los orígenes. De hecho, se puede introducir en el instituto una práctica que contradiga el núcleo original del carisma y, por tanto, lo oscurezca o incluso lo cambie, el ejemplo que hacía antes. Entonces, el carisma colectivo o patrimonio del instituto, como manifestación del espíritu que hace presente en la Iglesia un aspecto particular del misterio de Cristo, comprende el carisma colectivo de fundador, siempre hay el mismo error, el carisma colectivo de la fundación, los carismas personales de los miembros singulares y las sanas tradiciones. Es el carisma colectivo de la fundación el que en su origen encuentra su institucionalización en la Iglesia a través de su reconocimiento y aprobación por parte de la autoridad eclesiástica competente. El carisma de la Compañía, en sus rasgos esenciales, por tanto, permanentes, encuentra su primera institucionalización con la bula
del 1540, confirmada y revisada por la bula del 1550. El hecho de que después de 10 años se haya hecho necesaria una revisión de la fórmula del 1540 demuestra que un carisma a partir de la experiencia de lo que se vive requiere tiempo para explicitarse, con un trabajo de discernimiento, especialmente durante la vida del fundador. De lo dicho se desprende que el carisma es colectivo, no solo porque más personas se refieren a él en su consagración concreta, sino porque, a pesar de tener su origen en el fundador o en un grupo fundador, no pertenece simplemente al fundador o al grupo fundador, sino que pertenece a todos los miembros del instituto de manera sincrónica y diacrónica, ya que en ellos está depositado y en continuidad con los orígenes se mantienen vivo a través del tiempo y el espacio. Estoy acompañando algunas congregaciones o asociaciones donde hay este error, por mí fundamental desde el punto de vista teológico, que el carisma pertenece solo al fundador y que el general es un sucesor personal del fundador y por eso es el único que puede interpretar el carisma. Lo que es un error, porque yo digo siempre a estas congregaciones, no, porque la única función que se transmite personalmente en la Iglesia es aquella desde Pedro al Papa. Y por eso es un error teológico. Pero eso que hace que cada palabra que dice el fundador vivente es evangelio, con todas las consecuencias que han tenido estas congregaciones muy malas. Tercer punto, componentes del carisma colectivo de la Compañía de Jesús. En el Canon 578, el Canon 578 dice que el patrimonio del instituto, por tanto el carisma colectivo, se identifica por la naturaleza, finalidad, espíritu y carácter del instituto mismo, así como por las sanas tradiciones. Ya hemos hablado de las sanas tradiciones y vemos ahora la naturaleza de la compañía, instituto religioso. La naturaleza del instituto indica el género al que pertenece, religioso o secular. Ciertamente, aun cuando toma distancia de la forma de vida de las órdenes monásticas y conventuales, la Compañía de Jesús se configura como una orden religiosa. En primer lugar, porque entonces no existían los institutos seculares, y en segundo lugar, porque tampoco correspondía a la forma de vida de las sociedades de vida apostólica existentes en esta época, que no hacían votos solemnes. De hecho, la fórmula establece en el número primero que los miembros de la compañía profesa hagan votos solemnes de castidad, pobreza y obediencia, a lo cual se añade, según el número tercero, el voto especial que los obliga a obedecer para mayor devoción y mayor abnegación de la voluntad y más cierta dirección del Espíritu Santo, sin subterfugio ni excusa al romano pontífice, por todo lo que manda en cuanto se refiere al provecho de las almas, a la propagación de la fe y al envío a cualquier región, incluso a los turcos, a otros infieles en las Indias y a los herejes, cismáticos o fieles cristianos que sean. Los coadjutores, tanto espirituales como temporales, están también obligados por los votos simples, que aunque condicionados en cuanto están obligados a ellos por el tiempo que el superior general juzga necesario para mantenerlos en la compañía, son votos religiosos a todos los efectos. Hay una declaración de Gregorio XIII. El Código de Derecho Canónico no habla de un cuarto voto.
El cuarto voto lo hacen algunos institutos y es lo que caracteriza el instituto, expresando su carisma específico. En efecto, la profesión de los tres votos es lo que une a todos los institutos bajo la categoría común de institutos religiosos, mientras que el cuarto voto los diferencia. Para la compañía podríamos decir que el cuarto voto es el primero, ya que su origen se remonta al voto de Montmartre del 1534. El cuarto voto, con una clara alusión a los ejercicios espirituales, en las declaraciones circa misiones es llamado por Sant'Ignacio nuestro principio y principal fundamento. Según el canon 607, párrafo primero, la vida religiosa en general se caracteriza por la consagración de toda la persona, que está tan profundamente unida a Dios que manifiesta la admirable unión esponsalicia establecida por el Señor en la Iglesia, signo de la vida futura. Se trata de una donación total de sí mismo como sacrificio ofrecido a Dios, por el que toda su existencia se hace culto continuo a Dios en la caridad. La fórmula expresa esto cuando, a raíz de la meditación del reino y de las dos banderas de los ejercicios espirituales, en el número primero establece que quien entra en la compañía debe servir bajo la bandera de la cruz y servir al solo Señor y a la Iglesia su esposa, bajo el romano pontífice. Esto, como concluye la fórmula, a la gloria de Dios Padre, al cual se dé siempre toda alabanza y honor por los siglos. Número 9. Se resume en el lema de la compañía ad maiorem Dei gloriam. En el canon 607, párrafo 2, el canon 607, párrafo 2 establece luego que los miembros de un instituto religioso hacen votos públicos según el derecho propio y llevan la vida fraterna en comunidad. En la compañía, como decíamos, los votos de los profesos son solemnes y los de los coadjutores y escolásticos son simples, pero públicos todos los dos. Finalmente, según el canon 607, párrafo 3, establece que es propio que los religiosos den testimonio público de Cristo y de la Iglesia, es decir, un testimonio que se perciba incluso a través de signos externos, como cierta separación de los asuntos seculares, que difiere evidentemente de instituto a instituto. Una cosa son los claustrales, otra cosa son los jesuitas, según las especificaciones de su carácter y finalidad. Ciertamente, la variedad de la acción apostólica lleva a los miembros de la compañía a los asuntos mundanos, pero, como encontramos en el número primero, teniendo a Dios ante sus ojos y considerando las actividades como un medio para llegar a Él, a Dios. Y en los números 7 y 8, ni los profesos, ni sus casas o iglesias pueden tener ingresos, rentas, ni bienes algunos estables, sino solo los colegios. Todo el discurso de la pobreza y de la humildad que hacía esta mañana muy bien el Padre General. Carácter de la compañía, instituto clerical apostólico religioso. El carácter es la especie dentro del género, instituto monástico, contemplativo o estrictamente claustral, apostólico, quiere decir canonical, conventual, enteramente dedicado a las obras del apostolado o misionero, y laical o clerical. La compañía es sin duda un instituto apostólico, como inmediatamente en el número primero de la fórmula perfila claramente el cito para entender principalmente la defensa y propagación de la fe y el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana. Fine citación. A continuación se presenta una lista de las actividades a través de las cuales se logra esta finalidad general.
Esto corresponde a lo dispuesto en el canon 675, según el cual en un instituto religioso dedicado a las obras apostólicas, cito, la actividad apostólica forma parte de su propia naturaleza, fine citación, por lo que, dice el canon, cito, la vida entera de los miembros ha de estar llena de espíritu apostólico y toda la acción apostólica debe estar informada por el espíritu religioso. Fine citación. Una compenetración que quiere conducir a una unidad de vida. Esto me parece que se encuentra como una especie de inclusión en el número primero, donde al principio se dice, cito, cualquiera que en nuestra compañía quiera ser soldado de Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo el Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el Romano Pontífice, fine citación, y al final, después de haber enumerado las actividades realizadas por la compañía, cito, y procure tener ante los ojos, mientras viva, primero a Dios y luego el modo de ser de su instituto, que es camino hacia Él, y alcanzar con todas sus fuerzas este fin que Dios le propone, cada uno, sin embargo, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique y el grado propio de su vocación. Según el canon 588, párrafo 2, es clerical el instituto que, según el proyecto del fundador o en virtud de una tradición legítima, asume el ejercicio de las sagradas órdenes y es gobernado por clérigos. La novedad del canon 588, párrafo 2 del Código del 1983, en comparación con el canon 488, número 4 del Código del 1917, es que el carácter clerical o laical de un instituto ya no está en relación con el número de miembros, como hacía el Código del 17, ya sean en su mayoría clérigos o laicos, sino en relación con su carisma, es decir, si el carisma mismo implica la asunción del ejercicio del ministerio sagrado para el cumplimiento del fin del instituto. En el número 8 de la fórmula, en relación a la obligación de recitar el oficio, establece este número claramente que todos los compañeros deben ser clérigos. Evidentemente, aquí la fórmula se refiere a la compañía profesa, que se considera la compañía en sentido estricto y pleno, los sacerdotes profesos. El decreto 6 de la Congregación General 34 dice, cito, en nuestra etapa fundacional y en su desarrollo histórico, el ejercicio del sacerdocio ministerial ha sido considerado clave en la identidad y misión apostólica de la compañía. Por esta razón, dirigiéndose a la Congregación General 32, el Papa Pablo VI declaró que el sacerdocio ministerial es carácter esencial de la compañía. Apunta a la misión apostólica de la compañía y es necesario a fin de que ésta pueda realizar todas las tareas que la Iglesia quiera confiarle. El sacerdote jesuita recibe la ordenación para que, por este encargo, la compañía pueda ejercer plenamente su misión específica de servir al solo Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el Romano Pontífice, vicario de Cristo en la tierra. Fin citación de la Congregación 34. Es importante señalar, pero le llama lo que ya había dicho Pablo VI, es importante señalar que Pablo VI vio el sacerdocio ministerial como necesario para que la compañía pueda cumplir su misión apostólica específica de desempeñar cualquier misión que la Iglesia le encomiende. En el párrafo
En el número 2, párrafo 2 de las normas complementarias, identificando los elementos esenciales del carisma de la compañía, lo define así. Cito: es, pues, rasgo distintivo de nuestra compañía por ser un grupo de compañeros que es al mismo tiempo religioso, apostólico y sacerdotal, unido con el romano pontífice por el vínculo especial de amor y servicio. Fin citación. Se añade el párrafo 3 que dice: estos elementos originarios y sustanciales de la identidad y misión de la compañía están expresados en la fórmula del Instituto y se declaran en las constituciones de la Compañía de Jesús. Fin citación. El carácter sacerdotal de la compañía surge del hecho mismo de que Ignacio y todos los primeros compañeros, incluso antes de la Deliberatio Primorus Patrum y de presentarse a Pablo III, eran sacerdotes seculares, porque no pertenecían a ninguna orden religiosa y no tenían una regla común propia. En aquel tiempo se ordenaban sin la necesidad de la encarnación, había una disciplina distinta. ¿Por qué no? Pero eran animados por el deseo de seguir radicalmente al Señor y de servir a las almas. El sacramento del orden recibido le permitía ejercer un ministerio eclesial que se percibe precisamente como congruente para realizar el deseo de seguir radicalmente al Señor y como el medio necesario para perseguir el fin de servir a las almas. San Ignacio y los primeros compañeros fueron ordenados el 24 de junio del 1537. Todos habían vivido la misma experiencia de Ignacio, la de los ejercicios espirituales, que los había llevado a recibir el sacramento del orden como necesario para vivir su deseo de conformarse a Cristo pobre y humilde y servir a las almas. Cuando Pablo III aprobó de viva voz los 5 capítulos en Tivoli el 3 de septiembre de 1539, Ignacio y sus compañeros dejaron de ser sacerdotes seculares y pasaron a ser sacerdotes religiosos, porque ya los 5 capítulos es, allá podemos decir, la primera fundación de la compañía, aunque tenía que caminar institucionalmente para perfeccionarse. De la vida de Santo Ignacio vemos que en primer lugar eligió identificarse con el Señor. Luego esta elección se materializó en la elección del sacerdocio y aún más tarde por la vida religiosa. En efecto, San Ignacio tendrá que recorrer un largo camino para llegar desde la decisión de identificarse con el Señor pobre y humillado hasta la ordenación sacerdotal y aún otro camino que deberá recorrer para llegar a la elección de fundar una orden religiosa. Está claro que la decisión de San Ignacio y de todos los primeros compañeros de ser religiosos viene después de la de ser sacerdotes. Además, el deseo de formar una nueva orden que entre otras cosas no correspondía a ninguna forma de vida religiosa entonces existente, se presenta en cierto modo como funcional al ejercicio del ministerio sacerdotal, puesto al servicio inmediato del romano pontífice en virtud del voto de Montmartre. Es este voto de Montmartre el que expresa la especificación carismática de la compañía. Además, es en virtud de este voto que el romano pontífice es el superior interno de la compañía. El superior general es su delegado, porque recibe la delega del Papa de enviar los compañeros. Al inicio era el Papa que los enviaba, después no ha podido más hacerlo porque se multiplicaban. Es interesante ver en las constituciones que los provinciales reciben potestad delegada del Padre General porque se dice en la medida en el que él la confiere.
Por eso, aunque según el código los provinciales, los superiores mayores, tienen potestad ordinaria, quiere decir que está contenida en el oficio y se distingue de la potestad delegada, por esta delegación del Papa a San Ignacio e Ignacio a los provinciales, hay una delegación descendiente que hace la unidad de la compañía, porque la compañía es un cuerpo y la distinción en provincia es una distinción, necesaria por el planteamiento de la compañía en todo el mundo, pero tiene que conservar igualmente la unidad de todo el cuerpo, porque si no sería un ejemplo como un instituto conventual o un instituto monástico, con la autonomía de las provincias de cada uno. Sí, el general es un moderador, pero no tiene verdaderamente autoridad sobre las provincias. Además, las constituciones están escritas para hacer posible la realización del cuarto voto. Cabe añadir que de todo el camino espiritual recorrido por Ignacio y sus compañeros, se revela que el cuarto voto a Romano Pontífice solo puede encontrar su cumplimiento en el ejercicio del ministerio sacerdotal. De hecho, es el ejercicio de el que se ha puesto a disposición del Papa desde sus orígenes, por lo que el cuarto voto solo lo profesan los sacerdotes. Y por mí, aquí es toda una cuestión de diferencia de vocación. Esta mañana surgía la cuestión en relación a los grados. Claro, si se interpretan como una distinción de clases, eso no es cristiano. No se puede concebir en esta manera. Pero sí es, como lo veía Sant Ignacio, una distinción de vocaciones y distinción de ministerios, de servicios, porque, por ejemplo, los colegios no podían tener los profesos, pero solo los coadjutores espirituales, porque tenía que manejar el dinero. Por eso es una vocación distinta, y si cada uno vive verdaderamente su vocación, está contento en su vocación. La visita se dice que empezaba en los tiempos pasados. ¿Estás contento de tu vocación? Sí, estoy contento, menos mal. En la precedencia temporal y espiritual de Ignacio y sus compañeros de la llamada al sacerdocio respecto de la vocación a formar una orden religiosa, lo que hace de la compañía el único instituto religioso en el que se recibe la ordenación sacerdotal antes de la profesión solemne, contrariamente a lo que sucede en todos los demás institutos religiosos, de acuerdo con el canon 266, párrafo 2, que reciben la ordenación solo después de la profesión solemne o de la profesión perpetua. No se trata de una extrañeza canónica de la compañía, sino de una coherencia carismática. Es precisamente lo que diferencia a la compañía de las otras nuevas órdenes contemporáneas de Sant Ignacio, como los teatinos y los barnabitas, que son considerados clérigos regulares. Solo después de la elección de Ignacio como superior general de la compañía, el 19 de abril de 1541, todos los demás ya sacerdotes hicieron su profesión solemne el 22 de abril, y así entraron en la compañía. Por eso la compañía en sentido pleno es la compañía profesa. En efecto, en la primera profesión, al final del noviciado, junto con los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia perpetua, se hace la promesa de entrar en la compañía para vivir y morir en ella. Aquí se entiende la compañía profesa. Los jesuitas, pues, a diferencia de todos los demás religiosos que hacen sus votos después de la homilía, son los únicos, los jesuitas, que hacen su profesión delante de la Eucaristía antes de la comunión, como viático para la misión apostólica, entendida como misión sacerdotal, ya que es la forma que usaron los primeros compañeros a San Pablo extramuros el 22 de abril del 1541, que eran todos sacerdotes.
Ciertamente todo esto no hace decir que los jesuitas son sacerdotes religiosos ciertamente todo esto nos hace decir que los jesuitas son sacerdotes religiosos y no religiosos sacerdotes. El sacerdocio no se suma a la vocación religiosa, que tendría prioridad y predominio, sino todo lo contrario. La vocación al ministerio sacerdotal es prioritaria y predominante. Sin embargo, este hecho no debe llevar a considerar la vocación religiosa como justapuesta a la vocación sacerdotal. Se trata de una única vocación, porque desde el principio, aunque entonces Ignacio y sus primeros compañeros no tenían idea de fundar una nueva orden, sin embargo, su más profunda aspiración de seguir a Cristo pobre y humillado los llevó a vivir a la manera de los apóstoles. Las grandes reglas religiosas han presentado siempre la vocación religiosa como vocación a vivir el modo de vida de los apóstoles. En esto hay que leer los presupuestos espirituales de Ignacio y de los primeros compañeros por haber llegado a fundar una nueva orden religiosa, pero sobre la base de este deseo fundamental de vivir el modo de vida de los apóstoles. En el camino de Dios les hizo recorrer, que Dios les hizo recorrer, estuvo en varias etapas. En primer lugar, como decía, los llevó a la conciencia de poder ayudar mejor a las almas solo en el ejercicio del ministerio sacerdotal, luego, a través de las condiciones históricas contingentes, a poner este ministerio al servicio de la persona del Papa. Finalmente, para poder perpetuar en el tiempo su servicio sacerdotal a disposición del Papa, solo en la fundación de la Compañía, en la que, como orden sacerdotal, se expresa carismática institucionalmente la aspiración original de vivir la forma de vida de los apóstoles en el servicio de las almas. Por tanto, querer vivir en la forma de los apóstoles implica el seguimiento radical de Cristo, pobre y humilde, tanto en cuanto sacerdotes como religiosos. Por eso es una sola vocación y no haya justaposición de un elemento con otros. Todo esto lo confirma el hecho de que entre los medios para la realización del propósito principal tienen una clara preeminencia los ministerios espirituales, predicaciones públicas, lecciones y todo otro ministerio de la palabra de Dios, ejercicios espirituales, educación en el cristianismo de los niños, consolación espiritual, oír confesiones y administración de los demás sacramentos. A estas se suman las demás obras de caridad. El padre Ruiz Jurado señala que estas eran consideradas por San Ignacio para apoyar los ministerios espirituales. De hecho, se enumeran en un párrafo aparte que aparece en la Exposit Debitum, por lo que no les afecta el adverbio principalmente, que incluye los ministerios espirituales como medios que expresan directamente el propósito principal, para hacer más creíbles y efectivos los ministerios espirituales. En esta perspectiva, creo que hay que hacer la síntesis entre fe y justicia, para evitar que por un lado la fe resulte vacía y por otro la actividad en favor de los demás sea filantropía humanitaria. La pregunta que puede surgir es si el carisma de la Compañía puede considerarse sin el ministerio ordenado. Ciertamente, el sacerdocio ministerial no se requiere para cumplir la vocación religiosa al apostolado, pero, como dice Padre Iglesias, lo requiere la naturaleza sacerdotal de la Compañía de Jesús. En el anuario pontificio se incluye la Compañía de Jesús entre los clérigos regulares, que desde el Concilio de Trento se consideraban aquellos clérigos que vivían en común según una regla,
pero que no eran monjes, por tanto eran mendigos y llamados sacerdotes reformados. Sin embargo, hasta León XIII la compañía nunca fue contada entre los clérigos regulares, como los teatinos y los barnabitas. La especificidad de la compañía, por tanto, se refiere precisamente a la integración del ministerio ordenado en la dimensión religiosa y apostólica. Hemos dicho que la experiencia espiritual de Ignacio y sus primeros compañeros los lleva al ministerio ordenado como modo para realizar el deseo original de seguir a Cristo en el servicio de las almas en la forma de vida de los apóstoles, que finalmente encuentra expresión adecuada en una forma de vida religiosa. La forma de vida de los apóstoles como instituto religioso es vivida en plenitud por quienes son sacerdotes, pero esto no excluye que pueda ser vivida aunque no con la misma plenitud por quienes no están en las órdenes sagradas. El carisma de la compañía es único, pero no uniforme. Se participa y se vive en diferentes grados. Los novicios, los que hicieron sus primeros votos después del noviciado, los sacerdotes o los hermanos que han hecho votos simples, los profesos en 4 votos solemnes. Todos son jesuitas y participan del carisma único de la compañía, pero los diferentes grados de pertenencia expresan la referencia particular a las 2 dimensiones de este carisma. Los sacerdotes combinan la dimensión sacerdotal y la religiosa de manera unitaria, aunque de manera diferente si son coadjutores espirituales y profesos solemnes, mientras que los demás participan solo de la dimensión religiosa, por lo que no realizan la plenitud del carisma de la compañía. Sin embargo, esto no significa que no realicen plenamente su vocación específica. De hecho, se trata de una diversidad de participación en el carisma, por lo tanto, de la diversidad de vocaciones para el desempeño de diferentes funciones dentro del mismo cuerpo, de tal manera que las diferentes funciones se complementan entre sí por la complementariedad de las vocaciones. Entender la diferenciación de grados como una especie de estratificación social que la compañía puede ser se ha dado, sería una traición a la idea de Santo Ignacio. De la misma manera, la abolición de la diferenciación por una especie de reivindicación social igualmente sería contra la mente de Santo Ignacio, a mi parecer. Siendo parte del mismo cuerpo, también los que no están en el orden sagrado participan del sacerdocio de la compañía, por tanto, de servicio de las almas siguiendo a Cristo pobre y humillado, que es el núcleo original de la espiritualidad de la compañía. Esto encuentra plena expresión y realización en quienes ejercen el ministerio sacerdotal en el vínculo específico con el romano pontífice establecido con el 4º voto, pero también encuentra expresión en todas las formas de apostolado y servicio realizados por quienes no están en el orden sagrado. Debemos tener presente, por eso no quiere decir que la compañía no necesita de los no sacerdotes, necesita también de los no sacerdotes, porque hay una complementariedad mutua entre los sacerdotes y no sacerdotes. Debemos tener presente que el ministerio sacerdotal como tal como Cristo lo quiso y la Iglesia lo confiere, se expresa en el ejercicio de la función sacramental, la función profética de anuncio de la palabra y la función de liderazgo comunitario. Sin embargo, se realiza concretamente según el carisma propio de un sacerdote diocesano o de un religioso. Como sabemos, la espiritualidad de la compañía tiene sus raíces en los ejercicios espirituales, donde es fundamental la relación que se establece entre la persona y la obra de la gracia. Todo es obra de la gracia, pero el hombre debe colaborar con ella. Esto recorre todos los ejercicios espirituales.
Lo que el ejercitante es y tiene por naturaleza debe ser purificado y puesto al servicio del reino de Dios. No debe ser mortificado en el sentido de negado o anulado. Esto queda claro en la meditación sobre la llamada a rey temporal. Lo que debe ser rechazado es solo lo que ata de tal manera que impide alcanzar el fin. Los ejercicios profundamente cristológicos tienen en su centro la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que llena todo el cosmos de la gloria y de la gracia de Dios, y de ahí la contemplación para alcanzar el amor. Si en todas las cosas podemos encontrar y alabar a Dios y Dios en todas las cosas, es porque ya no existe la oposición entre lo sagrado y lo profano, en virtud de la encarnación y la resurrección, sino que toda la realidad puede ser un lugar de santificación, porque todo fue santificado por la acción sacerdotal de Cristo, es decir, su muerte y resurrección. Por tanto, cualquier apostolado que realice el sacerdote jesuita es sacerdotal, aunque no sea sacramental, o de anuncio directo inmediato de la palabra, porque participa de toda la acción sacerdotal santificadora de Cristo. E igualmente los servicios o obras de los que no son sacerdotes participan de esta sacerdotalidad de toda la compañía. En mi opinión, esta espiritualidad que tiene sus raíces en la contemplación para alcanzar el amor está ligada a la costumbre de la compañía, en primer lugar por Santo Ignacio, de la celebración diaria de la Eucaristía de los sacerdotes jesuitas y de la participación a la celebración con comunión de los jesuitas en los sacerdotes. En efecto, la Eucaristía es el memorial del misterio pascual del Señor, que así se renueva verdaderamente con todos sus efectos salvíficos. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue un acto de separación de lo sagrado de lo profano, de lo puro de lo impuro, sino de comunión con el Padre y con todos los hombres. Cristo murió en un lugar profano, considerado impuro, y allí santificó todo el cosmos con su muerte, que fue acogida por el Padre con la resurrección. En la celebración cotidiana de la Eucaristía, a mi parecer, de los presbíteros, en la participación cotidiana de los no presbíteros, se expresa y alimenta la más genuina espiritualidad de la compañía y el sentido sacerdotal de toda actividad apostólica encomendada por misión a los superiores, incluso en el caso en que en tal misión la naturaleza sacerdotal no parezca resaltar de inmediato. ¿Puedo tomar otros 5 minutos? Sí. El fin de la compañía. La finalidad define el escopo por el cual nació el instituto: contemplación, obras apostólicas particulares, ejercicio del sagrado ministerio, etc. El número primero de la fórmula declara que la compañía es, cito, fundata ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y del provecho de las almas en la vida y en la doctrina cristiana. Este fin principal o propósito principal se encuentra, en cuanto al contenido, sustancialmente desde los 5 capítulos. Sin embargo, se nota una inversión, ya que en la fórmula del 1550 se menciona primero la defensa y propagación de la fe, luego el provecho de las almas en la vida y en la doctrina, a diferencia de los 5 capítulos y de la fórmula del 1540. Esto tiene cierta relevancia, a mi parecer, ya que el provecho de las almas se logra mediante la defensa y propagación de la fe. A continuación, en el mismo número se mencionan los medios por los cuales alcanzar y lograr este objetivos. A eso ya he hecho referencia antes, por eso puedo saltarlo. Ustedes pueden leer esta última parte de este punto. Al final, espiritualidad de la compañía. El espíritu o espiritualidad de un instituto está íntimamente ligado al carisma.
En este sentido, encontramos un texto verdaderamente sugerente en Vida Consagrada, el número 93, que no voy a leer, aquí lo pueden leer, soltanto voy a decir que distingue la exhortación, me parece muy bien, entre vida espiritual y espiritualidad. Por espiritualidad entendemos el modo concreto en que una persona o un grupo, a la luz del Evangelio, se relaciona con Dios, consigo mismo y con la realidad que le rodea, reproduciendo así, en cierta medida, un aspecto del único misterio de Jesús. La vida espiritual, como itinerario de vida, consiste en actuaciones concretas que son al mismo tiempo expresión y apoyo de una espiritualidad. Aquí en la parte restante de este número, bueno, voy a citar algunas partes de la fórmula que me parece que son inspiradas a los ejercicios, y por eso como la fórmula reproduce efectivamente la espiritualidad que está en los ejercicios, pero en una forma, bueno, institucional, podemos decir, y pueden esto leerlo. No voy a leerlo porque me parece bastante claro. Y vamos a las conclusiones. Voy a saltar la primera parte para los traductores y voy al final. Ahora bien, habiendo relacionado con el contenido de la fórmula todo lo previsto por el canon 578, podemos concluir que para la Compañía de Jesús este es el documento que expresa la fórmula, el carisma de la compañía, y que está dotado de la máxima protección canónica al estar contenido en una bula papal, por lo que puede ser modificado, incluso en partes secundarias, solo personalmente por el Papa y no por el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Esto da estabilidad en la claridad de lo que para la compañía se remonta a la voluntad de Sant Ignacio y sus primeros compañeros. Por lo tanto, a lo que fue, cito, la voluntad e intenciones de los fundadores acerca de la naturaleza, fin, espíritu y carácter de cada instituto, así como con sus sanas tradiciones, que es lo que dice el canon 578, en relación pero a las constituciones. En consecuencia, lo contenido en la fórmula es el dato fundamental de donde partir para todo discernimiento que la compañía esté llamada a hacer en el tiempo, en los diferentes lugares, para hacer actual y efectivamente vivo el carisma. La Compañía de Jesús no es un instituto religioso de derecho pontificio, como todos los demás institutos aprobados por el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica. Podríamos decir que es un instituto estrictamente de derecho papal, porque no fue aprobada por un obispo antes del Papa, fue aprobada directamente por el Papa. Por eso podemos decir es de derecho, entre comillas, papal, ya que el mismo Romano Pontífice garantiza la genuinidad del carisma a lo largo de la historia y la autenticidad de sus aplicaciones. Las constituciones de la compañía, y aquí está la raíz de la exención de la compañía de la jurisdicción de los obispos, cosa muy controvertida ahora. Las constituciones de la Compañía de Jesús contienen, por tanto, el carisma de la compañía y también los demás elementos que se enumeran en la segunda parte del canon 587, párrafo primero, es decir, las normas fundamentales sobre el gobierno del instituto y la disciplina de sus miembros, la incorporación e información de estos, así como el objeto propio de los vínculos sagrados. Dado que el carisma está amparado en la fórmula, cuyo cambio está sujeto a la aprobación del mismo Papa, las constituciones de la Compañía de Jesús en sus cambios
cambios no deben estar sujetas, a diferencia de otros institutos religiosos, a la aprobación del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Basta la aprobación de la congregación general, a no ser que se trate de partes que correspondan a la fórmula del instituto, y por eso requiere la aprobación del Papa. Por eso la Compañía de Jesús, yo digo que tiene también una exención en alguna medida de la misma congregación para los institutos de vida consagrada, porque no tienes que someter los cambios de las constituciones al dicasterio. El Código de Derecho Canónico no prevé un documento por encima de las constituciones, pero Juan Pablo II lo menciona en número 37 de Exhortación Apostólica Vida Consagrada, con el nombre de regula, tal vez teniendo en cuenta la regula bulata de los franciscanos. Para la Compañía de Jesús es la fórmula Instituti, por eso no se encuentra en el código, pero se encuentra en Juan Pablo II en esta exhortación apostólica. Muchísimas gracias por la atención.